Es que las personas me preguntan como que, bueno, ¿y su Jesús qué? O sea, hable de él y como que explique. Ujú. Y pues normalmente piden como evidencia ¿Evidencia? ¿Evidencia de qué tema? de que si Jesús existió. Hombre, por supuesto, ¿no? Vamos a ponernos serios. Empecemos. Hola, ¿cómo están? Resulta que hoy hay un tema que nos compete, un tema que me ha hecho parar del sillón. Han convocado a los Avengadores, iba a decir. No entiendo. Yo sí. Estamos en este video para hablar justamente de las evidencias a favor de Jesús histórico. Es un tema crucial, central. Bueno, central sería la resurrección, pero si no existió Jesús, no serviría de mucho hablar de resurrección, de como una persona de un mito. Entonces, como lo decía Dani hace un momento, hay gente que a lo mejor se le da evidencia, se le dice cosas y como que no creo. ¿Cómo es la cosa? Sí, resulta que las personas como que te piden evidencia y dicen, bueno, pero si usted va a mencionar la Biblia, entonces pues no, a mí deme autores que no sean cristianos, gente por fuera. Y yo me pregunto, oye, me estás pidiendo escritos de una persona que conoció el carácter de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, y que no sea cristiano. Como lo decíamos anteriormente, por supuesto el hecho central del cristianismo es la resurrección, pero si todavía no establecemos la historicidad de Jesús, ir hacia la resurrección es como, nos falta una parte. Antes funcionaba. Bueno, problemas técnicos es bastante común. Vamos a dar aquí referencias muy cortas, puntuales, ustedes después las pueden profundizar buscando, de algunos autores que hablan de Jesús, cerca, por supuesto, a la época en la que Jesús vivió. Bueno, entonces vamos a empezar con el primero. Yo lo voy a ir mencionando y Dani, a ver tú qué nos puedes decir. El primero, vamos a empezar de menos a más, como el que tiene menos caché, pues el que tenía menos seguidores, como quien dice. O el de menos relevancia. O el de menos relevancia. So let's do this thing. Primero, las tradiciones rabínicas. La gran colección de tradiciones rabínicas habla sobre Jesús, pero el problema aquí es que tiene mucha propaganda anticristiana. Es decir, los eruditos tienden un poco a desconfiar de lo que se puede hablar en esos escritos, porque a veces dice cosas incluso muy descabelladas, muy extrañas y que no tiene como fundamentos. Entonces, esos escritos existen, hablan de Jesús como una persona que existió, pero hablan cosas que no fueron ciertas de Jesús, entonces son puestas en duda. Ok, listo, entonces pasamos al siguiente, el Corán. No sé si algunos sabían de esto, pero el Corán habla de Jesús. Pero el Corán serviría más que todo como para probar de que Jesús realmente existió, más que probar de que en realidad era Dios, ¿cierto? Su deidad. En realidad el Corán habla cosas que no están en consonancia con la Biblia, como información de que él nunca murió. Algo anda mal. No se puede confiar de información así. Además, el Corán fue escrito muchísimo tiempo después de los hechos reales, así que no se puede tomar como una autoridad sobre la vida de Jesús. Sin embargo, lo mencionamos porque el Corán habla de que Jesús existió, fue una persona de verdad. Ok, ahora vamos con uno que me suena, Suetonio. Bueno, Suetonio era un historiador romano y era un funcionario imperial. Resulta que él tiene unos escritos en donde básicamente escribió Crestos. Habló de un Crestos que instigaba a los judíos. Bueno, los historiadores no tienen un consenso respecto a esto. Muchos dicen que pues el Crestos, el único Crestos que ha instigado a los judíos, pues, y más o menos en la época en la que se refiere, pues tuvo que haber sido Cristo. Ahora, lo fundamentan diciendo que Crestos era un nombre común griego, así que por eso es que Suetonio cambió Cristo por Crestos, pero no hay un consenso, igualmente lo mencionamos porque pues tiene mucha coherencia. Eso tiene sentido para mí. Bueno, ahora seguimos con uno de los contemporáneos, uno de los nuestros, Plinio el Joven. Bueno, Plinio el Joven básicamente pues era un gobernador y él habla de que él perseguía a los cristianos y los instigaba a maldecir a Jesús. Ahora, como los instigaba a maldecir a Jesús, entendemos de que Jesús era una persona que existió y él los instigaba a maldecirlo. Hay mucho sobre esto, así que, como siempre, investiguen. Investiguen, si no, aquí investiguen. Paréntesis. Los escritos de Plinio nos sirven para entender algunas costumbres de los primeros cristianos, como que por ejemplo que los cristianos, se decía, que adoraban a Jesús como si fuera un dios. O sea que, súper valioso. Bueno, el siguiente tiene un nombre interesante, Luciano de Samosata. Este era un escritor satírico griego de más o menos el siglo II, a mitades, y él hablaba de Jesús y usaba su propia jerga para hablar de Jesús. Entonces, como tiene sus propias palabras para hablar de la historia de Jesús, pues se entiende que no fue una copia
de otros documentos y tampoco está influido por evangelios tal vez, sino más bien es independiente. Bueno, el siguiente tiene casi nombre de campeón del LOL. Talo. Faltó la N. Talo. Básicamente, Talo es, o lo que sabemos de Talo, es la cita de una cita. Jorge Sincelo cita a Africano, Julio Africano, quien cita a Talo. Y básicamente, pues lo cita mucho después de, no me acuerdo cuánto tiempo, 900 años, algo así. Y para ser concretos, hay una controversia sobre algo que dijo Talo, porque Talo habló de la oscuridad del día en el que murió Jesús y dice que había un eclipse. Y creo que es Julio Africano quien está diciendo que lo que dice Talo no tiene sentido. O sea, como que lo está contradiciendo, como que ¿por qué? Pero básicamente es una cita de Talo, quien vivió en la misma época de Jesús y habló de un eclipse. Y ya. Ok, ahora seguimos entonces con Celso. Orígenes citó un ataque al cristianismo por parte de Celso. Celso habla de Jesús atacando un poco, o no atacando, contradiciendo un poco lo que dice la Biblia. Celso decía, por ejemplo, que Jesús no nació de María siendo virgen, sino que María tuvo una relación con un romano. Eso nunca pasó. Y cosas así. Celso básicamente dice que como que le quita la importancia que tuvo Jesús, sino que y dice que fue un hombre común y corriente. Ok, el siguiente lo hemos publicado en un post ya de hace un tiempo en nuestro Instagram, por cierto, @teológico, síganos. Y es la carta de Marabar Serapio o Serapion, dependiendo la traducción. Bueno, básicamente este Marabar Serapio es un filósofo griego que le escribió una carta a su hijo cerca del año 70. En la carta no menciona exactamente a Jesús, pero hace referencia a un rey de los judíos. Hace referencia a un rey de los judíos que su pueblo lo crucificó, lo mató. Y digamos que hace referencia justamente a Jesús. De alguna manera sabemos que quien cumple esas características que Marabar Serapio habla en su carta, pues ese hace referencia a Jesús. Tiene sentido que lo concluyamos como que, bueno, está hablando de Jesús. Claro. Ahora vamos a hablar de Cornelio Tácito. Bueno, ya se acabaron un poco los que no tenían tanto valor y ahora llegamos como a los pesos pesados. Ok, digamos, esos son como los más confiables, los otros quizás un poco menos, pero igual son confiables. El siguiente es Cornelio Tácito, como lo dice Dani, que fue un historiador romano, vivió muy cerca de Jesús, entre el 56 al 120 más o menos. Ha sido considerado de los historiadores romanos más importantes. Y este hombre escribió sobre Jesús de una manera despectiva, por supuesto. No era cristiano, no era seguidor de Jesús. Lo señaló como el iniciador de ese movimiento cristiano. También habla de que Poncio Pilato lo sentenció a muerte. ¿Es correcto lo que acabo de decir? Es correcto. Y por último, uno de los más sonados, que casi siempre tiene sus cositas ahí, como que sí, como que no, pero no se puede desconocer la valía de este gran historiador, y es el viejo Flavio Josefo. Básicamente Flavio Josefo, historiador judío, escribió muchas cosas, hay muchas obras de él que perduran, pero respecto a Jesús, ¿qué nos dijo? Flavio Josefo habla de la muerte del hermano de Jesús, Santiago, y allí es cuando menciona a Jesús. Él dice que Santiago es el hermano de Jesús, el que llaman el Cristo, y bueno, todo eso. Y Flavio Josefo tiene dos citas en las cuales se habla de Jesús. Sin embargo, les mencionamos esta porque es la menos polémica. La otra sí es un poco más polémica porque pareciese que Flavio al final se convierte al cristianismo pues es un texto completo, es un párrafo completo súper largo, y la manera en la que habla de Jesús y los cristianos es un poco a favor. Entonces pareciese como si se hubiese adherido al cristianismo, y pues obviamente nadie se la va a creer, pues. Entonces hay muchos ataques, hay muchas defensas, por supuesto, pero está como ahí. Entonces no mencionamos eso, sino más bien que es como más normalito. No era como que se decía que quizás eso fue un añadido de después, o sea, como que la iglesia se lo añadió. Esa es una de las cosas en contra, de lo que dicen en contra. Pero es que como tú dijiste que es que él se volvió cristiano. Es que por lo que dice, pareciese que se volvió cristiano. Entonces argumentan, no, es que eso no lo dijo él, eso fue añadido. No, bueno, listo. Por eso que es polémico. Y bueno, que este era la última fuente no cristiana. Nos pueden escribir quizás y podemos como intercambiar algunas ideas, algunas fuentes que conocemos. Sí, y si quieren investigar más sobre este tema y ustedes dicen, ¿dónde puedo hacerlo? ¡Tarán! Pueden investigarlo aquí. Obviamente aquí está todo recopilado. Si ustedes desean lo pueden buscar, obviamente por otros medios, en otras bibliotecas. Pero aquí está todo juntito y pues es súper útil porque pues está todo junto aquí. Total. Y bueno, nada más por nuestra parte, esperamos que les haya gustado. Les pedimos el favor, si quieren que nos sigan, se pueden suscribir. Así que, adiós.